4 de la tarde, yo me imagino, alguien les manda un WhatsApp, hola, ¿qué haces? ¿Venís a tomar unos mates? No, me voy a la feria del libro. Un domingo a las 4 de la tarde. ¿A qué? A una charla de filosofía. Digo, tienen problemas. Asúmanlo, porque, digamos, claramente venir a una charla de filosofía donde ustedes saben que después de una hora de charla no es que van a encontrar un método para la felicidad, ni se van a ir más copados, se van a ir medio tambaleando. Pero bueno, uno sabe a lo que viene. Calculo que todos, por algo les pasa internamente, que se sienten convocados a eso, a dejarse atravesar por la filosofía, salvo los que vienen de acompañantes, que es un rubro que a mí me interesa mucho. Yo me detengo en ellos. En general son varones, por eso digo ellos, que vienen de acompañar. ¿A dónde vamos? No, quiero escuchar una charla de filosofía. ¿Podés venir y acompañarme? Obvio. Y empiezan, les agarra como la modorra de las 4 de la tarde, empiezan a cabecear. Yo me voy a encargar, los estoy mirando, me voy a encargar de despertarlos. Vamos a ver cómo. Bueno, una cosita del domingo. Ayer estuve en Malvinas Argentinas, en la feria que está en paralelo también a esta. Hay muchas ferias, por suerte, muchas ferias públicas, muchas ferias culturales en estos tiempos tan difíciles para la cultura y para lo público, ¿no? Entonces, y hablábamos, ayer era sábado, hablábamos de la cuestión de los días, ¿no? El sábado es un día regido, se llama sábado por Saturno, está regido por el dios del tiempo, que es Saturno, Cronos. El viernes es viernes por Venus. Venus, la diosa del amor. ¿Qué tendríamos que haber hecho el viernes? El amor. Estamos mal, ¿no? Vamos en contra de las deidades. Un día donde paramos, hay una experiencia del tiempo distinta. Es el día del Señor. Domingo viene de Dominus, que es Señor. Está asociado al sol. Es el día del Señor. El domingo, digamos, es el día de la resurrección. Hay ahí un desplazamiento en la tradición judeo-cristiana de lo que es en el relato bíblico la creación del mundo y el descanso. Muy interesante, porque parece que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Ese séptimo día fue sábado, pero después, siempre hay una interna de por medio, se traspasó al domingo porque se recuperó la idea cristiana ahí de la resurrección divina. Y entonces el domingo tiene esta particularidad, que es el día, es interesante porque la resurrección tiene que ver directamente con la muerte. Estoy pensando por qué la angustia del domingo. Hay una asociación con la muerte en el domingo. ¿Qué día van al cementerio ustedes? Domingo. ¿O no van? Pero no deja de ser un día de cierto final. Termina la semana, se asocia al final también con la muerte. Y quiero poner el acento en la resurrección, que la resurrección tiene algo de angustiante también. Uno debería decir, qué felicidad, volví a nacer, volví a vivir, no morí, pero tiene algo como de reinauguración. Es movilizante, angustiante en términos de movilización. Pero yo quiero poner el acento en una cuestión conceptual. Es cierto que el domingo no trabajamos. No trabajamos entre comillas, y todo esto es posible, porque hay un montón de gente laburando acá, ¿no? Pero en términos sociales, en la media no trabajamos.
Y paradójicamente, el no trabajar nos conecta mucho más con nosotros mismos. O sea, al detener la maquinaria de la productividad en la que estamos insertos, el domingo, increíblemente, es un día de introspección, aunque uno no lo quiera. No es que uno dice, me voy a dedicar a hacer introspección, y se pone como Sócrates, así, tipo con la típica representación del pensador, cero. La introspección se da porque al no estar uno en el frenesí de la productividad cotidiana, es otra experiencia del tiempo. Con eso había empezado. Y al ser otra experiencia del tiempo, uno conecta con otra zona de sí mismo. La filosofía, entre otras cosas, nace en Grecia, y uno de sus primeros personajes, que es Sócrates, traía una máxima que se leía en el frontispicio del oráculo de Delfos, que era un templo que tenía inscritas máximas. La más famosa, hay como 140 que se recopilan. ¿Quién puede conocerse a sí mismo laburando 10 horas por día de lunes a sábado? Cuando estás todo el tiempo teniendo que ejecutar prácticas que te exceden. Y no es que uno no tiene un insight ahí, dice, qué mal. Pero el domingo, esta es la hipótesis, cierto freno nos permite decir, o sea, mientras uno está ahí tomando un mate, cocinando, nada, jugando a la pelota con los chicos, lo que sea, aparece otra zona que nos permite una conexión distinta. Ese conócete a ti mismo tampoco es algo demasiado feliz. Digo, cuanto más uno se introduce en su propia interioridad, no es que uno alcanza un lugar de cierto conocimiento. Conocerse a sí mismo no tiene una finalidad productiva. No es que me voy a conocer a mí mismo, ya sé quién soy. Lamento decirles que es exactamente al revés. Cuanto más uno hace el trabajo de conocerse a sí mismo, más entra en una especie de incertidumbre, porque conociéndonos a nosotros mismos, lo que hacemos es ir desconociendo todo aquello que el resto exige de uno. Ese conocerse a uno mismo va rompiendo mandatos, condicionamientos, formatos sociales, exigencias. Uno va, como decimos, voy a usar un verbo que conocen, uno se va deconstruyendo. Como que tiene que ver con cualquier cosa menos con uno mismo. Conocerse a uno mismo es meterse en una interioridad, pero casi como una especie de caída. Aquí adentro, gente, hay un abismo. No hay un punto de llegada. Por suerte no hay un punto de llegada. Hay una caída en el sentido de que vamos desarmando cosas que creemos que tienen su asidero. Nos vamos corriendo de esa producción industrial del uno mismo, que ahora está tan de moda, donde menos, digamos, donde cada vez menos somos nosotros mismos y cada vez más somos un producto de esta individualidad, que de individualidad no tiene nada, porque lo que tiene que tener es su serialización reproductiva y ser igual a lo que otros quieren que uno sea. Recuperar la incertidumbre, entender que en el fondo no hay fondo, que en el fondo no hay fondo. Es una manera de liberarse. Cada vez menos entiendo la libertad como un punto de llegada y cada vez más la entiendo como un punto de partida recurrente. Para mí ser libre es liberarse. ¿Liberarse de qué? Justamente de prototipos, de lugares fijos,
de roles instituidos, ¿no? Esa liberación hay que recuperar. Para hablar de la libertad tenemos que poder recuperar lo que tiene de liberación la libertad, en esa tradición mucho más emancipatoria, que entiende la libertad como la capacidad de un pueblo, de una persona, de una existencia, de no dejarse llevar por el sentido común, un sentido común que todo lo homogeniza, todo lo monocromatiza, todo lo hace idéntico. El sentido común, el sentido común. Heidegger lo explicaba así. El sentido común, él decía, es el impersonal sé, S-E, el impersonal sé, eso es el sentido común. Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, consumimos lo que se consume, deseamos lo que se desea, hasta amamos como se ama. ¿Dónde está la libertad? En aplicar y ser parte de ese impersonal inauténtico que nos va, y subrayo, produciendo en lo que creemos que somos. Me parece que ahí se nos juega una posibilidad, que es cómo poder corrernos de ese sentido común, porque aparte la sensación cuando uno se corre del sentido común es la misma que podemos tener cuando nos corremos o intentamos corrernos del algoritmo. El sentido común hoy es el algoritmo. Y el algoritmo está presente ontológicamente en todo lo que hacemos, en todo lo que posteamos, en todo lo que se dice de nosotros. Muy difícil. Claramente, acá hay una vocación. Todos los que vinieron acá tienen una iniciativa desde algún lugar extraño de querer correrse, porque el sentido común no indica que a las 4 de la tarde está bueno venir a una charla de filosofía. Claramente hay algo, hay un inicio. Y punto, es un montón un inicio, ¿eh? No, porque está difícil. Pero ya es como colocarse en otro lugar, pensar, ¿no? Qué ejercicio hermoso, hermosamente angustiante que es el pensar. Y sin embargo, digamos, qué vivificante. Y bueno, de algún modo acá estamos. Yo creo, vuelvo y cierro esta primera idea. Yo creo que el domingo conectamos tanto con todas estas perplejidades y estas vacilaciones, conectamos tanto con nosotros mismos, que claro, nos damos cuenta de una primera cosa, que los 6 días de la semana restante vivimos artificialmente. Vivimos, como se dice, enajenados. Por eso es angustiante el domingo, por exceso de autenticidad es angustiante, porque nos damos cuenta que pasamos la mayoría de nuestra vida en un lugar impropio, porque nos damos cuenta que durante la semana nos cagan todo el tiempo nuestras energías creativas, eróticas, libres. Exagero un poco igual, ¿eh? Pero voy a ese punto, que es que de repente, claro, se abre un aire, hay aire el domingo. Hay aire, y uno dice, y cuando más o menos dice, es como en las vacaciones, ¿vieron que en las vacaciones uno se va de vacaciones? ¿Y cómo vuelve de las vacaciones? Voy a cambiar mi vida, voy a hacer otro, voy a ser libre, me voy a quedar a vivir acá, dicen por ahí. 3 días dura. Al 4.º día ya estás, y de última estás proyectando las vacaciones del año que viene, como para volver a ser libre. Imagínate qué invertido está el mundo, que uno solo se siente en sí mismo esos pocos días en los que deja de ser lo que la sociedad dice que somos. O sea, está al revés. Con el trabajo, que es un temazo el trabajo, no lo voy a desarrollar mucho, pero
Hoy hay muchos movimientos que están, digamos, poniendo mucho el acento en reconvertir la idea de trabajo, reconciliar el trabajo con la realización. Les dejo la pregunta, no me contesten, se las dejo para sus adentros. ¿Quién se realiza en su trabajo? Me pueden decir, ¿qué es realizarse? Ser feliz. Sentir que estamos cumpliendo un propósito. Sentir, digo la palabra más difícil de todas, sentir que estamos en nuestro trabajo realizando nuestra vocación. Segunda pregunta difícil, ¿quién siente que está realizando su vocación? Estamos muy alejados, que no significa que no tengamos flashes, ramalazos a veces de situaciones que decimos, es por acá, pero es como las vacaciones. A mí me pasaba con todos los quilombos siendo docente, me acuerdo que de repente daba una clase que funcionaba, que era como un escándalo, los chicos recopados, y era, wow, era una, ¿no? Como tuve una clase que funcionó, y el resto quilombo, obvio, pero quilombo en todos los sentidos, pero de nuevo, está invertido. Uno, digamos, si uno se realizara, lo digo medio irónico y exagerado, si uno se realizara en el trabajo, nunca uno querría dejar de trabajar, porque es uno ahí. ¿Por qué estamos esperando que termine la jornada? Porque hay algo inauténtico. Eso se conoce como trabajo enajenado. Entonces, ¿qué sucede? El domingo es un insight, es una epifanía. Hay algo que se nos revela. Estoy presentando, y tiene directamente que ver con esto, un libro que fue el primero que escribí. Se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Y se está relanzando después de 15 años. Nos pareció con la editorial un buen momento para relanzarlo. Primero porque, por un montón de motivos. Primero porque es un buen momento para hacer filosofía, porque parecería que hacer filosofía no cuaja en los parámetros cuantitativos y eficaces de lo que se supone que es algo correcto en el mundo de hoy. Básicamente parece ser una pérdida de tiempo. Ahora vuelvo sobre eso. Segundo, porque es la pregunta que a mí más me hicieron desde que decidí dedicarme a la filosofía. Cuando me cruzo con alguien, ¿a qué te dedicas? Hago filosofía. Me mira y, ¿para qué sirve? Y tercero, que ahora les voy a contar una historia, es la pregunta que me hizo mi vieja cuando le dije que iba a estudiar filosofía. Llorando me dijo, ¿qué? ¿Para qué sirve? Siempre la pregunta por la utilidad. La pregunta por el verbo servir. A mí es un verbo que me fascina. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿A quién sirve? ¿A quién servimos? Piensen que servir es tanto utilidad como servidumbre también, ¿eh? Ojo, cuando a todo le queremos encontrar su lugar de utilidad, le estamos también encontrando su lugar servil. Si todo sirve para algo, ¿a quién le sirve que todo sirva para algo? Si todo tiene sentido solo si sirve para algo, ¿no tiene también sentido si sirve para alguien? ¿A quién le servimos? Y entonces quiero agarrar el título y tiro una hipótesis, una probable respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía? Para cuestionar que todo tenga que servir para algo. O para alguien. Para cuestionar eso. O sea, en realidad es una paradoja, ¿no? Pero la pregunta es interesante porque yo durante muchos años, y les cuento esto,
Durante muchos años intenté demostrar la utilidad de la filosofía. Hace años que me dedico exactamente a lo contrario, porque me di cuenta que era absolutamente infructuoso. No pasa por demostrar para qué sirve la filosofía. Pasa por demostrar que la filosofía no sirve para nada, que es un saber inútil y que ese saber inútil nos reconcilia con una zona también inútil e improductiva de nuestra existencia. Dicho de otra manera, ¿para qué sirve la filosofía? Para darnos cuenta que no tenemos que ser útiles todo el tiempo, productivos todo el tiempo, que todo lo que hacemos no tiene que tener un sentido cuantitativo, calculatorio, estratégico. Es poner el acento ahí, porque eso es lo que más nos cuesta. Vivimos una cultura donde parecería que todo tiene que servir para algo y que la utilidad está en las cosas. Pregúntense esto, ¿dónde está la utilidad? ¿En las cosas? ¿O la utilidad es un valor que el ser humano proyecta sobre las cosas, le impregna las cosas? Porque nosotros creemos que la utilidad está en las cosas y decimos barbaridades como, no sé, ¿para qué? Porque la pregunta siempre es esa, ¿para qué sirve? ¿Para qué está el sol? No, el sol es fundamental para la vida en nuestro planeta, porque sin sol nos moriríamos de frío, no habría nada. Mirá vos, o sea, el sol, cuando apareció el sol, estaba pensando el sol en el ser humano y en el planeta Tierra, que es un planetito, una roca más, entre 10 millones de astros que hay dando vuelta en el universo. Pero todo, a ver si se entiende este término, todo lo antropocentrizamos o lo antropomorfizamos. Todo lo hacemos pasar por el rasero de lo humano. Pensamos realmente que el sol existe por y para nosotros. O sea, hubo sol antes de que nosotros existiéramos, y cuando todo este mundo colapse y desaparezca, va a seguir habiendo sol. Y no es que el sol dice, che, yo me debo al ser humano. Pero no lo podemos pensar de otro modo. Si lo útil no estuviese en las cosas, sino fuese un valor con el que el ser humano valora las cosas, entonces eso significa que podemos imaginar, entre comillas, pero podríamos imaginar una zona de nuestra existencia inútil. No deberíamos, si fuese así, no estaríamos inmersos en una forma de pensar donde todo tiene que ser productivo y útil para algo. Claro que si habilitamos eso, bueno, eso significa que el mundo podría ser distinto. Eso significa que la cosa podría ser distinta. Ahora, miren lo que nos cuesta. Piensen un minuto, algo, una acción, una práctica. Piensen un minuto, hacer algo sin utilidad. Les anticipo la respuesta, no van a poder. Cualquier cosa que hagan, al final la van a ingresar en una forma de pensar que siempre está siendo atravesada por la utilidad. El primer filósofo, ahora vuelvo, quédense con esa pregunta, algo inútil, ¿qué sería hacer algo inútil? Me voy a caminar a dar una vuelta. Me encanta la figura de me voy a dar una vuelta. ¿A dónde van cuando van a dar una vuelta? A no ir. Dejo de tener un destino productivo, dejo de tener una finalidad, voy a la casa de mi tía. No, pero cuando te vas a dar una vuelta, es como que vas sin ir, porque en realidad no estás yendo a un lugar concreto y nosotros tenemos absolutamente instalado que el ir
tiene sentido si vas a algún lado. Ahora, ¿qué es ir no a un lado, sino por el ir, por la marcha? Es más parecido, lamento decírselo, es más parecido a la vida. ¿Qué es la vida? No sé, un día nací, nadie me preguntó si yo quería estar, acá estoy. Cuando más o menos me di cuenta que estaba vivo y que tenía que encontrarle una lógica a esto, ya me quedan pocos días de vida. Porque es así, digamos, no. La vida es mucho más parecido, mucho más parecido a ir a dar una vuelta que otra cosa. Siendo ya, digamos, 4:30 pasada, puedo decir esto. Nacemos para morir, está claro, ¿no? Nacemos para morir. Después cada uno ve qué hace con eso. Lo único que sería interesante es no negarlo. Entonces, eso se llama finitud. Darnos cuenta, eso, que nacemos para morir. Tiene más sentido para mí la vida pensada como eso, como un viaje. Eso, me voy a dar una vuelta. Algo, entre comillas, inútil, porque no hay una utilidad. Claro, lo que pasa es que en nuestra cultura hiperproductiva, ¿qué nos pasa? Lo de las vacaciones, me voy de vacaciones, ¿para qué? Para volver y poder empezar el año con más fuerza. Entonces, lo que parece que es algo sin utilidad, se vuelve utilidad, porque uno hace cosas sin utilidad, ¿para qué? Para poder recuperar algo de su erotismo existencial, y entonces, pero todo en el fondo parece servir para algo. No, yo hago cosas que no sirven para nada. ¿Para qué? Y para ser feliz. Ah, bueno, entonces sirve para algo. ¿Para qué? ¿Para ser feliz? ¿Lo lográs? No. O sea, el pedo aparte. Es un diálogo conmigo mismo. El primer filósofo, les iba a contar, se llamaba... ¿Saben quién fue el primer filósofo según el manual de historia de la filosofía occidental? Muy bien. Tales de Mileto. Tales de Mileto. Cuenta Platón de Tales de Mileto, como de la mayoría de los filósofos previos a Platón, casi no tenemos registros escritos. De Platón tenemos todos sus libros que llegaron hasta nosotros, pero de la mayoría de los que se conoce como filósofos presocráticos no tenemos testimonios directos. Entonces sabemos de ellos las cosas que escribían o que decían por lo que Platón o Aristóteles dicen que ellos dijeron. Con lo cual, medio como una especie de fake news antigua, uno puede desconfiar. De hecho, Platón le hace decir cosas a Heráclito que después se demostró que no. O sea, estás ahí. Estás ahí en el problema de traducir. Traducción es traición, ¿no? De algún modo. Pero bueno, cuenta Platón en el Teteto. El Teteto es un libro de Platón. Platón escribió más o menos 25 diálogos. Los libros de Platón son diálogos. Su interlocutor, el que ejecuta los diálogos, es su maestro, Sócrates. Sócrates nunca escribió nada, pero Platón lo pone en boca de Sócrates sus ideas, y Sócrates está todo el tiempo charlando con sus alumnos o discutiendo con sus enemigos, sus adversarios, y esos diálogos son los libros de Platón. Están buenísimos. Y discuten la justicia en la República, el amor en el Banquete, la valentía en el Laques, el deber en el Critón. O sea, cada libro discute distintos temas. En el Teteto están discutiendo el conocimiento. Y entonces en un momento Sócrates habla con sus discípulos sobre el primer filósofo. ¿Quién fue? Tales de Mileto. Y dice Sócrates lo siguiente, dice, el problema que tenía Tales es que él descubrió la filosofía. No es que la descubrió, pero bueno, él lo dice así. Y el problema que tuvo, miren todo lo que dijimos hasta ahora, ¿eh? El problema que tuvo Sócrates es que en su época, su pueblo, Mileto, cuando lo veía hacer filosofía, se le cagaban de risa. No decía cagaban, ¿no? Pero...
y lo llamaron el idiota. ¿Por qué? Porque cuando Tales descubre la filosofía, iba caminando por las calles absolutamente extasiado, porque todo le generaba asombro, todo le generaba el deseo. Filosofía es deseo de saber, amor al saber, el deseo de saber. O sea, un árbol, ¿por qué? No para qué, no para qué sirve el árbol. ¿Para qué sirve el árbol? No es una pregunta filosófica. ¿Por qué hay árboles, colores, movimiento, vida, vida? ¿Por qué lo veo? ¿Qué es verlo? Lo toco. Y entonces, ¿qué le pasaba a Tales? Todo lo incitaba y le provocaba asombro, deseo de saber, preguntas. Todo lo que lo rodeaba le generaba preguntas. La filosofía es el arte de preguntarse radicalmente todo. Es una actividad inquieta, nunca se aquieta, está todo el tiempo, digamos, inspirándose en preguntas sobre cosas que la mayoría sostiene que es absolutamente al pedo interrogarse. La filosofía se pregunta allí donde el sentido común entiende que es inocuo preguntarse. Inocuo es al pedo, pero bien dicho. Entonces, ¿qué hacía Tales? Caminaba por la calle y todo, y por mirar, dice así, por mirar tanto para arriba, se caía en todos los pozos. Y entonces en el pueblo le empezaron a decir, mirá el idiota de Tales, se pregunta tanto que no resuelve lo urgente, lo inmediato. ¿De qué sirve preguntarte qué es un árbol si te pegas un golpazo en un pozo? ¿De qué te sirve preguntarte las grandes preguntas filosóficas si la gente se muere de hambre, podríamos decir? Si no puedes resolver tus problemas inmediatos. Lo planteo de otro modo, porque acá está el quid de la cuestión de la inutilidad de la filosofía o de su, digamos, propuesta de cierto extrañamiento con las cosas. Vamos lento. Primero, ¿qué hacemos todo el día nosotros? ¿Levantamos la cabeza y nos preguntamos sobre el porqué del porqué del porqué? ¿O estamos todo el tiempo tapando pozos? Y si estamos todo el tiempo tapando pozos, es como que nuestra vida ya está condicionada en una acción. Podemos ser grandes expertos en tapar pozos. Yo he tenido alumnos excelentes en 25 años de docencia que se han sacado 10 en todos los exámenes. Genios tapapozos, porque sabían sacarse el 10. Nunca en la clase les pasó nada. Nunca un estremecimiento, nunca una lágrima, nunca un temblor. Y no es que hablamos boludeces en filosofía. Bueno, quiero decir, temas que llegan, expertos en la burocracia evaluativa de saber cómo sacarse un 10. Eso es un buen alumno para nuestro sistema. Para mí un buen alumno es aquel que se quiebra y no se evalúa un quebranto, se vive, se transmite, se inspira, se comparte. Entonces, Tales se hacía tantas preguntas que es verdad, no podía resolver lo cotidiano. Ahora, fíjense cómo nuestra cotidianeidad se parece más a Tales esquivando pozos que en detenerse, levantar la cabeza, mirar. Levantar la cabeza es una metáfora, es como detener esa especie, usé la palabra burocracia, pero tiene que ver con eso, ¿no? De compulsión a resolver problemas.
Digo, una de las tantas tesis que trabajo en el libro, la filosofía no resuelve problemas, los crea. Su vocación es al revés. No le pidan, a mí muchas veces me pasa en entrevistas, hola Darío, bueno, ¿qué tiene para decir la filosofía para resolver los problemas del país? Yo me quedo como, ¿de verdad? O sea, debería haber gente que la hay, que se dedica a eso, a saber cómo gestionar, a pensar la política desde ese lugar más eficiente. La filosofía, digamos, tiene otro rol. Yo te puedo, desde la filosofía, lo que podemos cuestionar es cuando un pensamiento hegemónico se instala como único. Y ahí la filosofía, a martillazos, diría Nietzsche, orada. No, pará. ¿Estás seguro que es así? Porque puede ser de otro modo. La filosofía va a los bordes. Va a los confines. O sea, no le pregunto. A mí me pasa mucho en las redes que, como el libro que presenté el año pasado acá es sobre el amor y vine hablando mucho del amor, me escriben muchos diciendo, mi novia me dejó. ¿Qué hago? Se lo juro por Dios. Ese es el más light. Y es como, a la filosofía le vas a preguntar, digamos, ¿qué haces? No, o sea, salí del ideal hegemónico dependiente del amor romántico que supone que si te separás de alguien se te terminó la vida. La vida es una. ¿Vas a estar llorando toda la vida porque alguien te dejó? Nada. Anda al cine. Jugá al Tinenti. ¿Se acuerdan del Tinenti? Hacé algo, no sé. O sea, es como... Pero es la filosofía, más que ir en busca... Lo voy a plantear de otro modo. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Es absolutamente ilógico, porque uno dice, una pregunta, ¿para qué me una pregunta? Para encontrar una respuesta. No, la filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. De nuevo, es al revés el esquema. Vivimos ya insertos en un mundo que tiene instrucciones para todo, recetas para todo, todo viene con su prospecto, todo se dice cómo tiene que ser, cómo hay que amar, cómo hay que educar a los hijos, cómo hay que todo viene ya con instrucciones. La filosofía, cuando se hace preguntas, destartala ese mundo que funciona supuestamente a la perfección. Muestra que todo puede ser de otra manera. Entonces genera una especie de desestabilización generalizada de ese sentido común en el que uno vive artificialmente o impropiamente. Esa es la pregunta de la filosofía. Cuando la filosofía se pregunta, mira cómo estamos todos, comparto la imagen, estamos mirando a este árbol que nos acompaña, digamos, hay un lugar donde la pregunta filosófica no es, digamos, este árbol es un vegetal, ¿en qué taxonomía biológica lo podemos caracterizar? Divino, todo lo que uno pueda decir científicamente sobre el árbol, bienvenido. Pero la pregunta existencial, no la científica, la filosófica, no la científica. La filosófica que está más cerca del arte, para mí la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia, es la pregunta que, deteniéndose un segundo, mirando ese árbol, se pregunta, ¿qué es eso? Parado ahí, lleno de... Mirá, se mueven las hojas. O sea, hay algo maravilloso, fantástico, fascinante, la vida.
¿Qué es eso? Seguro que no es todo lo que se dice que es. Y entonces es un perseguidor el filósofo, que frente a toda respuesta se va desmarcando y va buscando otras lógicas, porque ninguna me cierra. Ya es un montón, no solo que haya un árbol, que estemos acá, que estemos escuchando, que escuchemos, que entendamos, que en nuestra interioridad ahora estemos escuchando y estemos diciendo, ah, mirá, esto qué interesante, o esto qué aburrido, y al mismo tiempo estemos escindidos de una parte diga, tengo hambre, y otra parte mira el tiempo, la vida, el cuerpo. Todo es tremendo. ¿Y qué hacemos todo el tiempo? Olvidamos. Por eso es maquinal nuestra existencia, porque ¿de qué nos olvidamos? De lo absolutamente extraordinario de una existencia arrojada a un mundo con 2 millones de aristas increíbles. Pero la vida se convirtió en un pacto donde estamos todo el tiempo dejando de hacernos esas preguntas. Heidegger decía, es tan angustiante cuando uno se hace tantas preguntas existenciales que ¿qué hacemos? Miren el verbo que usa, huimos a lo cotidiano. Para él la vida cotidiana no es el lugar natural, el lugar natural es este. El lugar natural de un ser humano que nace para morir, ¿cuál es? Es estar diciendo, wow, es Tales levantando la cabeza. Pero es un montón, entonces huimos a lo cotidiano. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en la caverna platónica, para que el que conoce la famosa alegoría, y construimos una vida cotidiana que es farmacológica, básicamente, porque nos alivia, nos tranquiliza, y olvidamos. Hay un pacto de olvido. Filosóficamente se dice, nos hacemos los pelotudos. Porque si no es un montón, te detiene. Si vos estás todo el tiempo preguntándote como Tales, te caes en todos los pozos. Si vos te caes en todos los pozos y todo el mundo te dice idiota. Quiero detenerme en la etimología griega de la palabra idiota. ¿Qué significa idiota en griego? Porque de ahí viene. Después fue reconfigurado. Idiota en griego es aquel que rompe con lo que lo común piensa, con lo que la mayoría piensa, diríamos nosotros, con lo que la masa piensa, con lo que Twitter piensa, y se mete demasiado para adentro. Por eso eran idiotas, porque no comulgaban con el modo de pensar vigente. De ahí la figura del idiota, que después se patologiza, se lleva para otro lado, pero en su origen griego, cuando a Tales le dicen el idiota, ¿por qué le dicen esto? Porque el tipo era un extraño. Rompía. ¿Por qué rompía? Porque se hacía preguntas que generaban como consecuencia lo que el sentido común considera un horror. ¿Qué? Caerte en un pozo. O sea, no da. Entonces, vuelvo a lo que iba a decir antes. Si vos estás 24 horas haciéndote preguntas filosóficas y te volvés medio idiota. Imagínate, te estás meando y te empezás a preguntar, ¿por qué el ser humano está hecho con un aparato urinario que exige cada tantas horas? ¿Y por qué de este modo? ¿Y por qué es líquido? ¿Y por qué los líquidos que entran tienen que salir? Pero no todos los líquidos que entran salen. Te measte. Eso es caerte en el pozo, ¿no? O sea, 24 horas sin hacerte preguntas filosóficas te convierte en un idiota. Ahora, no les quepa duda que 24 horas sin hacerte una pregunta filosófica también te vuelve idiota, pero otro tipo de idiota. Un idiota al servicio de lo que los dispositivos de poder quieren hacer con uno. Te volvés un idiota útil, un idiota funcional.
Ojo, ¿no? Digo, es una competencia de idioteces, en todo caso. Hay una fórmula que está en el libro, que yo la encontré en una discusión de un filósofo norteamericano, Richard Rorty, que estaban discutiendo sobre la utilidad de la filosofía, y Rorty plantea un diálogo como un intercambio, y en un momento aparece esta idea. Rorty la plantea críticamente, pero yo la tomo al revés, como algo positivo. Dice, hacer filosofía, escuchen bien, es rascarse donde no pica. Piensen un minuto, ¿por qué estaría bueno rascarse donde no pica? Cuando la lógica indica que es una pelotudez, digo, te pica el codo, te rascas el codo. No te pica la oreja, no te rascas la oreja. Sin embargo, hacer filosofía es rascarse donde no pica. ¿Por qué? Porque preguntarte por el porqué del porqué del porqué del árbol es como nada. Hay otras urgencias. Pica la realidad tanto que parecería que las preguntas de la filosofía son intempestivas, son extemporáneas, son inoportunas, se van de lado, tienen otro tiempo. Igual deténganse en la palabra inoportuno. Lo que es inoportuno, inoportuna. Y desde ahí me quiero agarrar. Igual, pensemos un minuto, ¿qué tiene de bueno rascarse donde no pica? ¿Por qué me rascaría donde no pica? ¿No? Me da placer, me habilita sensaciones nuevas. Uno podría hacer una lista. Claramente la metáfora, el uso lingüístico de che, este tipo se rasca donde no pica, se hace problema donde no los hay. Claro, pero eso es la filosofía. ¿Pero por qué se hace problema donde no los hay? Porque considera que donde más hay problemas es donde se nos dice que no los hay. Hacer filosofía cuando el mundo se derrumba es fácil, te das cuenta, todo se va a la mierda. ¿Qué te preguntas? ¿Por qué todo se va a la mierda? Lo difícil es hacer filosofía cuando todo funciona bien. Y vos decís, encontré al amor de mi vida. Rascate donde no pica. Porque en cualquier momento te vas a cuestionar el amor, el encuentro y la vida. Todo. Es un montón. Con menos sos feliz. Rascarse donde no pica es un poco lo que hacía Tales. Les quiero contar cómo termina la historia de Tales, que va totalmente en contra de todo lo que dije, pero no importa, quiero ser honesto, porque por ahí encuentran la historia en la versión, creo que de la de Aristóteles, no la de Platón. Tales, la familia de Tales pone una criada a levantarlo cada vez que se cae, como para decir que no se rían tanto de él. Y Tales en un momento como que vuelve a la realidad y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríen todos de mí? Porque sos un Tales. Te estás haciendo, estás mirando para arriba, ¿no? Yo, y ahí les digo lo que dice Tales, pero anticipo esto. Obviamente, si mirás para arriba te caes en todos los pozos. Y obviamente, si no miras para arriba y tapas pozos, pasás por la vida de modo más eficiente. Ahora, el problema es por qué hay pozos. Porque si vos te volvés un experto en tapar pozos, no te haces la pregunta. Ya das por supuesto que vivir es tapar pozos. ¿Quién dijo? Ya nos han amaestrado y adiestrado en una forma de vivir donde se supone que uno está en la vida tapando pozos. ¿Y por qué hay pozos? Lamentablemente, para saber por qué hay pozos, hay que levantar la cabeza.
Y es probable que cuando levantes la cabeza te des cuenta del origen de los pozos, pero te llevan puesto. Sócrates murió, lo mataron. Digo, el primer filósofo importante fue juzgado. ¿Saben de qué lo acusaron a Sócrates? De corrupto, de corromper a la juventud y enseñar otros valores, otras deidades que las vigentes. Y le dijeron, si dejas de hacer filosofía, te salvás. Y él dijo, ni en pedo, prefiero morir, pero no reniego de una vida diferente. Por eso digo, hay una diferencia, ¿no? No digo que hay una superioridad cero, pero marca una diferencia que no necesariamente, como empecé la charla, nos haga más felices. Nos puede dar cierta experiencia de libertad, no sé si más felices. Rascarse donde no pica, vuelvo. Cuando uno se rasca donde no pica, ¿qué virtud trae? Yo les doy una respuesta que boceté yo, que es esta. Todo pica. Yo hago un planteo distinto, que es todo pica. O sea, todo pica. El problema es que tenemos la mitad de nuestro cuerpo anestesiado. La mitad de nuestro cuerpo anestesiado. La mitad de nuestro cuerpo. Pero todo pica. ¿Cómo nos va a picar esto si nacemos para morir? ¿Cómo nos va a picar esto ante tamaña injusticia y desigualdad social? ¿Cómo nos va a picar esto si mientras nosotros estamos disfrutando y angustiándonos en una charla de domingo, la mitad del mundo se muere de hambre, de guerra? ¿Cómo nos va a picar esto? ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y cuando te rascas donde no pica, ¿no te estás sacando la anestesia? ¿No son esas preguntas que salen del paradigma, esas preguntas supuestamente anómalas, extrañas, que se meten con temas al pedo? Preguntas que de repente te devuelven a otra sensibilidad, a otra forma de relacionarte con lo que uno hace. Y te preguntás, ¿quién me puso la anestesia? ¿No? ¿Quién se dedica a anestesiarnos permanentemente? Miren qué importante que es rascarse donde no pica. Con esas preguntas supuestamente fuera de lugar o fuera de coyuntura o de lo que fuera, y sin embargo son las preguntas de la filosofía, la pregunta por el ser. Digo, del árbol a si la nada es algo o la nada no es nada. Yo en mi facultad tuve una materia que se llamaba la cosidad de la cosa y la nadidad de la nada. 4 meses de universidad pública. Discutiendo estas boludeces en la universidad pública. La cosidad de la cosa y la nadidad de la nada. Discutiendo 4 meses. ¿Qué es una cosa? Uno dice, es rascarse donde no pica, sí, hasta que te das cuenta que el gran problema del control social en el que vivimos en nuestro mundo es la cosificación de la subjetividad. Y entonces discutir qué es una cosa no es tan pelotudo como parece, cuando todos terminamos cosificados. Y la nadidad de la nada, discutir si la nada es blanca o la nada es negra, parece una pavada hasta que te das cuenta que las grandes discriminaciones de la historia están basadas en hacer del otro una nada. El nene tiene pito, la nena no tiene nada. Opa. El negro y no tiene color. Es una nada. El indígena no tiene cultura. Otra carencia. Mira qué importante que es discutir qué mierda es una nada, porque cuánto se utiliza la nadificación para generar tantas discriminaciones. Digo, y cierro esta idea. Tales en un momento vuelve sobre sí, dice,
cuando ve que todo el mundo se ríe, dice, pero yo por mirar para arriba me di cuenta que ese campo de olivas al que nadie le da bola es el único que el año que viene va a dar fruto. Claro, Tales era filósofo, pero era matemático. Conocen todos el teorema de Tales. Predijo un eclipse. Midió la altura de una pirámide sin medirla con ningún elemento, sino con disquisiciones y ecuaciones mentales. Todos dijeron, bien pedo, Tales el idiota. Y adivinen cuál fue el único campo que dio olivas, el que Tales había predicho. Por ahí hay una vuelta distinta que nos reconcilia con otra cosa, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, tuve mi primera experiencia existencial. Iba a terminar la charla ahora, pero los veo a todos tan enganchados que voy con esto. No juega Estudiantes hoy, o sea que no hay problema, que es lo único que me importa, jugar mañana. Cuando yo tenía 5 años, tuve mi primera experiencia existencial. Estaba en el recreo en una escuela en Villa Crespo. Y estaba sentado solo en un banco. Veía a mis compañeritos correr de un lado para otro. Recreo. Tipo, gente feliz, ¿no? El recreo, alguna vez analizaremos el recreo como zona de libertad. Y entonces, y de disputa, y bueno, nada, ni hablar. Y entonces, yo estaba solo, ya era medio friki, ya mis compañeritos me tenían como el idiota, digamos. Entonces no tenía muchos amigos. Creo que mi pasión por el fútbol se despertó ahí. Es como que dije, quería ser incluido. Y entonces, a la par que me gustaba la filosofía, vi que el fútbol como que generaba tipo identificación e inclusión, y entonces me volví loco por el fútbol, jugar, todo. Pero no importa. Cuestión es que estaba solo ahí y vi a mis compañeritos moverse de un lado para otro. Y les juro, gente, este es un recuerdo de mis 5 años. Los recuerdos son rarísimos. Yo tengo la sensación posta de que esto pasó, pero lo conté tantas veces que no sé cuánto lo distorsioné. Vieron que la memoria es ficcional en algún punto. Yo qué sé, vos te acordás algo y después le metés adentro, arriba, la guionás. Bueno, nada. Se supone que esto pasó cuando tenía 5 años. Los vi a mis compañeritos moverse y me dio como una especie de sensación rara en el cuerpo, y me di cuenta, es mi primera experiencia existencial, me di cuenta en ese momento que el tiempo pasaba. Vi al tiempo pasar, como recién vi la vida en el árbol. Vi al tiempo pasar con 5 años. Pero lo vi pasar como nos puede pasar a cualquiera, darnos cuenta, che, el tiempo pasa, y el tiempo, Saturno, Cronos, el dios del tiempo, ¿conocen la imagen cuál es? Se devoraba a sus hijos, Cronos, porque el tiempo todo se lo devora. En ese momento, con mis 5 añitos, me di cuenta que el tiempo pasa y que se iban a morir mis abuelos, se murieron, mis padres se murieron, mi hermano todavía no se murió. Está ahí con policías, delincuentes, cadáveres, pero mis compañeritos, la escuela, es
eso, una epifanía, me cayó la ficha. ¿De qué? De que el tiempo pasa y se lo lleva todo puesto. ¿Y qué me pasó? Me angustié. Y necesité que alguien me dijera cómo detener el tiempo. Y imposible. O sea, me di cuenta en ese momento que había algo que se me escapaba. Vinieron los chicos, ¿qué pasa? Y yo empecé a llorar. Lloraba a moco tendido. Tuve 3 meses llorando. Porque bueno, hasta hoy, ¿no? Digamos, me traumó a tal punto que... Pero posta, ¿eh? Y entonces vino la señorita y me dijo, Darío, nunca Stan River, ¿no? Imagínense en la escuela, Darío. Y yo la miraba llorando y le decía, el tiempo pasa, señorita. Y ella se me quedó mirando ahí como no sabía qué hacer, obvio, ¿no? Cuando sos chico y tenés así como una conciencia de algo, una lucidez existencial y te angustias, cuando tenés una angustia existencial y sos chico, llorás. Cuando sos grande y tenés la misma angustia existencial, te clavas un clonazepam, básicamente, que es un horror, ¿no? Pero desclonazipanemos. Hay algo de esa angustia liberadora. Me puse a llorar y la señorita, sin saber qué hacer, ¿saben qué hizo? Me mandó a dirección. La criminalización de la angustia existencial, porque generó en ese acto, mandar a direcciones, hice algo mal. Entonces me quedó como, ay, no me puedo angustiar, ¿por qué? Pues estoy en falta. Soy un delincuente. Es tremendo, ¿no? Porque es fuerte, pero nada, ¿no? Y la directora me abrazó, tengo ese recuerdo, pero hizo algo peor, llamó a mi mamá. Mi vieja vino, llegó, me vio llorando y me dijo, Darío, ¿comiste? Cada vez peor, nunca, pero no hubo, hasta el último día, nunca no me dijo, ¿comiste? Y... No, lo de mi vieja fue peor, en serio. No le iba a contar esto, pero le voy a contar. Porque mi vieja, no sabiendo qué hacer, porque yo quedé traumado, no quería volver a la escuela, nada, dijo, alguien buscó una autoridad que la ayudara. Y obviamente, nada, todo bien, pero creyó que la autoridad era un médico. Entonces, me llevó un médico. O sea, no solo la criminalización de la angustia, sino su patologización y medicalización, porque el doctor, que no me acuerdo el nombre, agarró un recetario y ¿saben qué me dieron durante 9 meses? A los 5 años, Valium. Tremendo. Tremendo. Bueno, me dediqué a la filosofía, o sea, algo generó. No estoy diciendo que le den Valium a... Sigue el Valium, ¿no? ¿Sabes? Mutó, creo que mutó ya. Nada, no. Aprendí a convivir con esto, que es básicamente aprender a convivir con las angustias existenciales. Y las puse en otro lado, las angustias existenciales, las hice vocación. Yo creo que todos los que están acá, si están acá, repito lo que dije al inicio, es porque algo de esto que me pasó a mí también les pasó. Entonces, quiero saber, después de contar y abrir mi corazón y mi experiencia, que alguno de ustedes me diga, el que quiera, me levanta la mano, voy con el micrófono, ¿cuál fue su primera pregunta o angustia existencial? ¿Y qué hizo con eso? ¿Cuál fue su primera pregunta existencial y qué hizo con eso? ¿Sí? ¿Se animan? Acá alguien se animó ya. ¿Cuál fue? A ver. Buenas. No sé si se acuerdan, seguro que sí, la película La historia sin fin.
En un momento hablan que una nada se devoraba fantasía. Y nada, me choqueó eso de la nada. Y en un momento le preguntan ¿qué es la nada? Y decía, no, la nada es nada. O sea, no es que hay un agujero, un algo, es nada. Y me empezó a dar miedo la peli, cuando era 10 años, algo así. ¿Y ahora? También. Y también lloro y bueno. Obvio. Qué fuerte cómo hay experiencias de películas, ¿no? Las películas son tremendas. A mí también, digamos, hay un montón de películas, comillas, infantiles, que de repente desencadenan este tipo de preguntas o sensaciones. Siempre que pregunto esto, nunca me habían traído una película. Así que, y en La historia sin fin, la novela es fascinante también. Esa nada que se va llevando todo puesto es casi oracular, casi una anticipación de nuestro tiempo, más o menos. ¿Quién más se anima? A ver, allá, permiso. A ver. La primera pregunta existencial. ¿Quién levantó acá la mano? Sí. Mira, entro por atrás. Acá está. ¿Cómo te va? Mira, mi pregunta existencial primera fue más o menos 5 o 6 años. Preguntarle a mi papá, que sabía mucho, si el mundo estaba colgado de un hilo, porque yo decía, sí, yo veo que hablan del mundo, el mundo, pero ¿está colgado de algún lado? ¿Qué te dijo tu papá? Que no sabía. Mejor que la mía, que me decía comé. Me encantó, me encanta. Igual no es... En todo esto siempre los padres no saben qué decir, pero nada, descarguémosle responsabilidad. No van a resolver el sentido del mundo, digamos. Pero bueno, uno, digamos, tiene esas sensaciones, como vas aprendiendo pequeñas cosas, el mundo. Esto que nos pasa de chiquitos, que también de algún modo de grandes, sigue siendo como extraño, más allá de los marcos teóricos que nos expliquen. Hay algo de maravilloso y de rareza, digo, el infinito es una rareza. Que el planeta Tierra esté ahí, en el medio del universo. Obvio que tenés 2.000 millones de leyes que te pueden explicar lo que sea, pero existencialmente la sensación de que uno está ahí colgado, o sea, la pregunta es obvia que va a surgir y surge como surgió. Ahora, ¿qué aprende uno en ese momento? ¿Qué hay preguntas? Porque a mí me parece, lo tremendo es esto, lo que yo aprendí en ese momento y calculo que vos también, es que hay preguntas que no tienen respuesta. Eso es increíble, es como asumir que no todo se responde, ¿no? ¿Quién levantó acá? Sí. Pregunta existencial. Para mí, no sé en qué edad tenía, fue la pregunta de saber de dónde vienen los chicos, por ejemplo, de dónde venimos. Y los pobres vecinos, ni siquiera eso, ni la cigüeña, ni el repollo, ni de París, sino que de alguna manera era como tapar y esperar de que alguien, no sé, a futuro por ahí la resolviera. ¿Y quién la resolvió? A vos te pasó un médico, me mandaron a un médico que me contó, claro, que me explicó cómo era la historia. Bueno, pero que te mandaron a un médico, después de mucho, pasaste por todas, la cigüeña, el repollo, pero ¿quién? Antes que me la contara el médico, ya lo sabía. El saber popular. No sé si escucharon, ¿quién le explicó de dónde vienen los chicos? Los pibes del barrio, obvio. Esa pregunta, ¿de dónde venimos? Pero no de dónde venimos en términos de ser humano, sino ¿cómo nací? ¿Cómo nacen los chicos? Es una pregunta que de chicos es muy difícil de responder, digamos. Cuando uno, que no signe, hoy mismo es muy difícil, pero porque es como tratar de entender, uno puede entender lo que es el acto biológico, fisiológico de la reproducción de la especie, pero es una cosa, o sea, nacer de la nada, que no es la nada, está claro, pero de repente se conforma una vida, es un montón.
Lo mismo con el nacimiento y la muerte, son los dos extremos, ¿no? Digamos, ¿de dónde venimos? Y cuando, nada, se muere un pajarito, o se muere el abuelo, o se muere, ¿qué mierda? ¿Dónde va? Y los padres empiezan a hacer malabares. Me encantó la secuencia cigüeña, repollo, médico, ¿no? Era como... Con la muerte también, el cielo, y hasta que nada, termina el petróleo, te terminan diciendo. Bueno, a ver, acá alguien levantó, sí. Bueno, la última. A ver, sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, cuando yo era muy chiquita, aproximadamente 5 o 6 años, me empezaba a preguntar qué había antes de haber nacido, dónde estaba yo antes de haber nacido. Y en ese momento hacía fuerza para ver si recordaba algo. Y decía, ¿dónde estaba antes de que existiera? Porque entendía que antes que yo había nacido habían pasado cosas. Bueno, ¿dónde estaba yo? Me encanta esa pregunta, me encanta, porque es como, primero porque uno lo piensa todo desde uno, ¿no? Somos tan... Uno se narra a sí mismo y narra la totalidad a partir de la historia de uno, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba yo antes? Mirá, antes de que naciéramos, el mundo no solo existía, el tiempo también, e incluso si creemos que hay una eternidad, o sea, antes de nosotros hubo siempre algo. Nuestro paso por la tierra y por la vida es un trayecto tan pequeño. Piensen que antes de nosotros hubo eternidad y después de nosotros habrá eternidad. ¿Cuánto dura nuestra vida? Un eructo. Y con feo olor. No, mentira. Pero es nada. Y sin embargo es todo. Digo, la vida es recorta y es todo lo que tenemos y es un montón. Y dura un montón. Pero, bueno, eso aparece. ¿Alguien más? ¿Tengo para una más? Sí. Acá, sí. Gracias. Cuando era chiquito iba a catequesis y la catequista nos hablaba del cielo, del futuro, de cuando uno se muere o el cielo. Y entonces yo le pregunto, ¿pero el cielo puede existir en algún lugar del universo, en el infinito? No tuvo respuesta. Y desde ahí todo me lo preguntó como el idiota. Escúchame, ¿y seguiste en catequesis o te echaron? Algo así pasó, sí. Igual hay en el mundo religioso, como en todo mundo, hay de todo. Porque, qué pena que no te tocó alguien que seguramente también en lugares como catequesis y otros te podría haber inspirado a la pregunta. Pues la religión, así como tiene de dogmático, también tiene de inspirador. Depende cómo, ¿no? Pero claramente, o sea, frente a los dogmas, la filosofía rompe todo. Y esas sensaciones que uno tiene, lo loco es que uno las tiene de chiquito, y cuando uno tiene esas sensaciones, parecería que lo que, el adulto intenta permanentemente es calmarnos con respuestas seguras. No sé si es por ahí, yo qué sé si es por ahí. ¿Por qué esa insistencia en que no se sufra en términos existenciales? Al revés, o sea, ¿qué pasaría, no? Si ya desde chiquitos pudiésemos compartir eso, las incertidumbres, las preguntas. Obvio que ves a tu hijo llorar porque se angustia como me angustié yo, entonces rápidamente decís, tranqui, se murió el abuelo, nada, tranqui, está en el cielo, ya lo vas a ver. ¿Qué, me voy a morir yo? ¿Me entiendes? O sea, esa respuesta rápida como por azafar, no, abrazalo, punto. A veces no, es una experiencia del cuerpo, la angustia es más corporal. O sea, la abre la mente, pero es algo corporal de contención. Entonces, nada, gracias. Se empezó a transformar en una terapia de grupo en un momento, entonces lo paré. Pero gracias por la apertura, por compartir esto. Gracias, Berazategui. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Darío Stanraiver. Darío Z, en la Feria del Libro de Berazategui.
Le pedimos a Darío que baje para sacarse una foto con su público, mirando hacia acá con las autoridades, y toda la prensa puede ponerse de aquí. Darío va a estar firmando ejemplares en el espacio conector. La fila se va a formar aquí afuera, así que el que desee puede ir formando la fila. Mientras tanto, quiero invitarlos a todos ustedes para el sábado 19. Vamos a estar aquí a las 17 horas celebrando el 2º aniversario de este espacio La Calle. Vamos a tener muchas actividades, así que quedan todos invitados. Fuerte el aplauso una vez más para Darío Zeta en Berazategui. Va a firmar ejemplares en el espacio conector. Hacen la fila directamente del lado de afuera. Les agradecemos a todos.